Siempre me ha llamado la atención el hecho de que hay personas que creen que el problema es un gobierno de izquierda y que si se sustituye por un gobierno de derecha, las cosas cambiarán, de la misma manera que hay personas que creen que el problema es tener un gobierno de derecha y que si se sustituye por un gobierno de izquierda, las cosas cambiarán. El problema no es el adjetivo izquierda o derecha con el cual se califique a un gobierno, sino el sustantivo gobierno. Este es el problema, sea de izquierda o sea de derecha, y el problema consiste de entrada en la amenaza que cualquier gobierno representa para el ejercicio de la libertad individual y el uso de la propiedad privada. Los tres poderes de cualquier gobierno son el poder para obligar, el poder para prohibir y el poder para castigar. De entrada, el poder para obligar a los ciudadanos a entregarle parte del producto de su trabajo, parte de su ingreso, que en eso consiste nada más ni nada menos que cobrar impuestos. Y un gobierno que no puede cobrar impuestos, que no tiene el poder para obligar a los ciudadanos a entregarle parte del producto de su trabajo, es un gobierno que tarde o temprano terminará por desaparecer porque de una u otra manera, al final de cuentas, el gasto del gobierno termina financiándose con impuestos. El problema no es que un gobierno sea de izquierda o que un gobierno sea de derecha o que un gobierno sea de centro, cualquier cosa que esto signifique. El problema es ese grupo de personas, los gobernantes, con estos tres poderes para obligar, prohibir y castigar. Y el problema se agrava cuando los gobernantes quieren ser, además de gobernantes e impartir justicia, pretenden ser desde ángeles de la guarda y preservar a los ciudadanos de todos los males, inclusive los que puedan hacerse a sí mismos, hasta hada madrina y concederle a los ciudadanos todos los bienes, inclusive aquellos que cada uno debería de conseguir por su propia cuenta. ¿Cuál es el único mal del cual debe, vamos a decirlo así, preservarnos el gobierno? La injusticia. ¿Y en qué consiste la injusticia? En la violación de los derechos de la persona. Por ejemplo, asesinar, violas el derecho a la vida; secuestrar, violas el derecho a la libertad; robar, violas el derecho a la propiedad. Y la tarea del gobierno es la impartición de justicia, que consiste en castigar al delincuente, siendo delincuente quien viola los derechos de los demás, y muy importante, que viene a ser, vamos a decirlo así, la segunda fase de la impartición de justicia, obligarlo a resarcir a sus víctimas. Gobierno que se limita a esta tarea es lo que yo llamo gobierno, que realiza la tarea a la cual ningún gobierno puede renunciar sin dejar de serlo. Pero el problema, y lo estamos viendo uno y otro día, es que los gobernantes, además de ser gobierno e impartir justicia, pretenden ser desde ángeles de la guarda y preservarnos de todos los males, incluyendo los que podemos hacernos nosotros mismos, hasta hadas madrinas y concedernos todos los bienes, todos los servicios, inclusive aquellos que son la mayoría que debemos procurar por nosotros mismos. ¿Cuál es el mal del que debe preservarnos el gobierno? La injusticia, la violación de nuestros derechos. ¿Cuál es el bien que debe proveernos? La impartición de justicia, siempre y cuando haya fallado en su primera tarea, que sería prevenir la comisión de delitos. ¿Sí? Estas son las dos tareas esenciales del gobierno. Prohibir que se violen los derechos de las personas, y si la prohibición no surte efecto, y no siempre lo surte, entonces la segunda tarea del gobierno es impartir justicia, que consiste fundamentalmente en castigar al delincuente, y por delincuente entiendo aquel que viola derechos de terceros, y obligarlo a resarcir. Pero los gobiernos, y en concreto los gobernantes, no se contentan con ser nada más gobierno.
pretenden ser desde ángeles de la guarda y hasta hadas madrinas. Y lo acabamos de ver hace un par de días en el primero de los debates presidenciales. ¿Qué prometieron los candidatos? Fundamentalmente ser desde ángeles de la guarda hasta hadas madrinas. Si tuviéramos el tiempo de analizar una por una de las propuestas hechas por los tres candidatos, podríamos decir, esta propuesta corresponde al gobierno Ángel de la Guarda, esta corresponde al gobierno Hada Madrina y esta, la que tiene que ver con la seguridad, la impartición de la justicia, la lucha en contra de la impunidad, la lucha en contra de la corrupción, corresponde al gobierno. Pero hoy el problema que tenemos es que los gobiernos, sean de izquierda, sean de centro, sean de derecha, pretenden ser más que gobierno, pretenden ser desde ángeles de la guarda hasta hadas madrinas y si son gobiernos hadas madrinas, violan el derecho a la propiedad privada porque el gobierno hada madrina le da satisfactores a algunos ciudadanos, para lo cual previamente tuvo que haberle cobrado impuestos a otros y allá hay una redistribución del ingreso. Y el gobierno Ángel de la Guarda, por ejemplo, al prohibir el consumo de ciertas sustancias, está violando la libertad individual. Y todo gobierno, no hay excepción, al menos que yo conozca, además de ser gobierno, pretende ser ángel de la guarda y hada madrina, con lo cual abusa de estos tres poderes que son prohibir, obligar y castigar. Lo que vamos a ver en los próximos debates presidenciales son, en su gran mayoría, propuestas y promesas que no tienen absolutamente nada que ver con esto que yo llamo el gobierno, y sí mucho que ver con el gobierno Ángel de la Guarda, que termina violando la libertad individual, y el gobierno hada madrina, que termina violando la propiedad privada. ¿Hasta cuándo podremos quitarnos de encima a estos gobiernos ángeles de la guarda y hadas madrinas para quedarnos solamente con el gobierno? Bueno, pues ese es un volado y la moneda está en el aire.